Aunque recién estamos entrando en primavera, desde el gobierno están previendo que va a ocurrir en el verano. Y de hecho el jefe de gabinete de ministros, Guillermo Francos, ya anticipó que va a haber cortes de luz que van a ser programados. Leandro, ¿esto puede llegar a afectar a los grandes consumidores de electricidad? ¿Puede traer novedades en los sectores de la producción también? Sí, Silvina, fue llamativo lo que dijo Guillermo Francos porque, como decís vos, falta mucho para el verano y aparte las tarifas subieron considerablemente. ¿Qué dijo el jefe de gabinete? Dijo que va a haber cortes programados cuando haya un pico de la demanda en el verano. Él lo situó entre febrero y marzo y abrió un poquito el paraguas y usó este tema también para pegarle al kirchnerismo. Va a haber una programación sobre... que está todavía analizándose, lo hablaba el otro día con el secretario de Energía. Se supone que puede haber si bien un verano de mucha temperatura, puede haber una demanda muy alta de electricidad y lamentablemente, como vos sabés, no ha habido inversiones en estos últimos tiempos, ¿no? Con lo cual va a faltar generación y va a tener que programarse algún corte, sobre todo hacer algunos acuerdos con los sectores productivos, los sectores industriales, ¿no? Lo que dice Francos básicamente es que es probable que haya cortes programados, pero para los sectores productivos, para las industrias que son los grandes usuarios, y hay que ver cuáles tienen contratos que pueden ser interrumpidos y cuáles no, ¿no es cierto? Pero en principio es un plan de contingencia que está elaborando el gobierno, la Secretaría de Energía, y que incluiría a los grandes usuarios, en este caso a industrias, a pymes. No están pensando en usuarios residenciales, pero el gobierno abre el paraguas y también critica la política energética del kirchnerismo, de subsidios y de no inversiones en el sistema eléctrico. Llama la atención la declaración porque al mismo tiempo vos sabés que Marcelo Midlin, el CEO y fundador de Pampa Energía, uno de los mayores productores de energía eléctrica, salió a decir que el sistema está bien, con lo cual uno no sabe si el gobierno, por las dudas, pone este tema en agenda como para ir preparando a la población ante un posible corte en el verano, o si el sistema eléctrico está verdaderamente en crisis. Bueno, eso no se sabe a ciencia cierta, pero el gobierno ya anuncia que hay planes de contingencia por si en el verano se llega a un pico de la demanda y puede haber la posibilidad de cortes programados. Bueno, vamos a trasladar entonces este tema a Jorge Lapeña. Lapeña ha sido secretario de Energía del país y queremos saber... Hola Jorge, buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en Noticias a las 20:30. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Bueno, estamos tratando de saber si el gobierno se anticipa como una suerte de tener una estrategia preventiva frente a la eventualidad de cortes o si efectivamente el sistema no resiste las altas temperaturas. ¿Cuál es su mirada? Bueno, evidentemente el sistema tiene una deficiencia en varios puntos. Una deficiencia en generación. La generación... usualmente tiene un gran porcentaje del equipamiento obsoleto que está fuera de servicio por razones diversas, por falta de mantenimiento, por falta de combustibles en algunos casos. Y esa porción obsoleta está en el orden entre el 15 y el 20% de la totalidad del parque, ¿no? Nosotros tenemos un parque de generación con una potencia instalada de 43.000 megavatios, una potencia importante. La carga máxima que esperamos para el verano está en el orden de los 30.000 megavatios, el año pasado fue 29.500, y yo diría que ese es un poco el límite en el cual el sistema podemos decir que puede operar. Y si lo que se pronostican son más temperatura que el año anterior, es posible que el pico máximo de demanda esté en el orden de los 30.000, 31.000 megavatios, y ahí sí ya veo que el sistema posiblemente entre en fallo, posiblemente. Cuando digo entre en fallo, no estoy diciendo que todo el año o todo el verano va a estar en fallo, sino simplemente digo que en algunos días es posible que sea
es necesario recurrir a algún corte. Me parece bien lo que dice el ministro, que descargue esto sobre la industria y no sobre la población civil. Ahora, de todas maneras, ingeniero, se vuelve recurrente en verano que más allá de lo que tiene que ver con las actividades de la producción, en los hogares también suele haber cortes de electricidad. Y en los usuarios hay un clima muy particular porque particularmente en este tiempo lo que se observa es una suba fuerte en el costo de las tarifas. ¿No alcanza? ¿No ha sido un paliativo? Las tarifas han aumentado, las tarifas estaban absurdamente bajas, pero tampoco podemos esperar que ese aumento de tarifas se traduzca, por ejemplo, en este caso que estamos hablando, en el incremento de la potencia instalada de las centrales, porque esto, digamos, comprar una nueva central, digamos, o reemplazar una vieja, lleva un tiempo de construcción muy importante. Digamos que se necesitarían inversiones de gran monto, inversionistas fuertes, tomar la decisión de invertir. Las centrales son equipamientos intensivos de capital, de gran volumen, es, digamos, una fábrica de energía eléctrica, por decir así, y esto no se construye de un día para otro. Digamos, desde que se decide hacer una central eléctrica nueva hasta que la central eléctrica nueva funciona, pasan 5 años. Así que, como mucho, el efecto del incremento de las tarifas lo podemos ver dentro de 4 o 5 años. Podemos ver, bueno, ese incremento de las tarifas redundó en una inversión o no, pero nunca instantáneamente. Ahora, yo no veo un corte prolongado, sino más bien veo episodios de posibles cortes en días muy calurosos que yo no lo fijaría tanto en marzo, puede ser también en marzo, pero más bien me preocuparía de un enero caliente o un diciembre caliente, ¿no es cierto? Normalmente a las 3 de la tarde se produce un pico máximo en el país de demanda. Eso coincide con el hecho de que todo el mundo prende el aire acondicionado, el que lo tiene, por supuesto, y bueno, esa demanda adicional de refrigeración es la que produzca la salida de servicio. Jorge. Bueno, el tema está bien planteado en el sentido de que puede haber un corte. No asustaría a la población diciendo que va a haber indefectiblemente cortes y menos de decir que estos van a ser prolongados. Yo creo que hay que circunscribirlos a una parte del día que puede fallar, y que es la hora de máximo calor, y algún día o par de días, pero de ninguna manera hablar de una situación, digamos, que puede llevar a una situación catastrófica. Puede ocurrir un hecho de todas maneras, pero... Jorge, ¿qué tal? Buenas noches, lo saluda Leandro Dario. En los últimos años, 20 años póngale, se pagaron millones de dólares en subsidios a la energía eléctrica. ¿Eso que se pagó de subsidios era lo mínimo indispensable para que el sistema funcionara? ¿O ese dinero se fue por algún bolsillo y por eso hoy no tenemos las inversiones que deberíamos tener? Los subsidios fueron un paliativo excesivo, digamos. Tendrían que haberse circunscrito a la población pobre o indigente, y de ninguna manera generalizarlo. Se acabó un festival de subsidios irresponsables, diría yo, y bueno, esto generó un desacomodamiento del sistema, básicamente una disminución de la inversión. Mucha energía dejó de ser pagada, la energía que se distribuía no era pagada a las empresas generadoras, esto generó pasivos. Y bueno, hay toda una serie de distorsiones muy importantes que el gobierno actual no diagnosticó en sus programas iniciales, en los programas electorales. Parecía ser un tema ausente, este tema del gran problema energético que la Argentina tiene y que fue diagnosticado en su momento por el grupo de exsecretarios de Energía, por ejemplo, en el cual, digamos, participaban expertos y exfuncionarios de diversos gobiernos, ¿no? La política energética del siglo
21 ha sido muy mala y bueno, acá estamos con un sistema endeble, pero no solo el sistema de generación, sino también el sistema de transmisión en muy alta tensión, que es la columna vertebral del sistema energético argentino, y también la distribución. Una de las formas que pueden ocurrir los cortes es en el recalentamiento de los cables por mucha demanda y, bueno, salida de servicio. Ingeniero, sí. Voy a retomar en parte la pregunta de Leandro, cuando hablaba sobre el tema de que hubo subsidios en el sistema, se subsidiaron los consumos, pero las empresas no dejaron de recibir su dinero por el servicio que han prestado. ¿Por qué no se invierte en el sistema energético de la Argentina? ¿Porque no hay confianza? ¿No se ha controlado a las empresas lo suficiente? ¿Se pudo haber retirado del sistema el dinero sin hacer lo que hay que hacer, que es la obra preventiva? Bueno, vamos a ponerlo en estos términos. Digamos, estamos hablando ahora de la generación eléctrica, que no, en ciertos momentos del año puede no alcanzar y en ese momento va a haber o cortes intempestivos o cortes programados, pero van a estar circunscriptos a un tiempo limitado hasta que decrezca esa ola, ¿no? Ahora, ¿quién es el dueño de las centrales generadoras? Esto no está muy claro. El dueño de las centrales generadoras, por un lado, es el sector privado, empresas privadas que han comprado usinas, han invertido en usinas nuevas. Hubo una gran inversión en los años 90. Ahora hay una inversión interesante en centrales eólicas, en centrales solares, etc. Pero el otro dueño, digamos, del parque de generación es el Estado Nacional. Es decir, el Estado Nacional es el dueño de, por ejemplo, las centrales nucleares, que son las, digamos, más costosas y más grandes del sistema. Es dueño de las centrales internacionales, Yacyretá, Salto Grande, y es dueño del parque hidroeléctrico de toda la Argentina. Jorge, ¿cuántas centrales necesitaría la Argentina para no tener problemas de suministro en el verano? ¿O qué capacidad necesitaría de generación? Yo calculo que el déficit es simplemente esa porción obsoleta, 20%. que es la que no funciona. Es decir, es equipamiento que no está en condiciones de funcionar. Esto no es de ahora, esto ya es un fenómeno que digamos, de los últimos 2 o 3 años que esto se viene repitiendo. Entonces, estamos hablando de un 20% del parque. Es una parte importante. Justamente en esto quiero decir que la semana pasada hemos asistido a la presentación por parte del presidente de la República del presupuesto nacional, de la ley de leyes, la ley que tiene que tener las inversiones, los costos, las cosas que va a hacer el Estado. Bueno, el Estado, por lo que yo vi, no tenía diagnosticado este problema, sino el presidente lo hubiera puesto en primera magnitud. Ahora está en primera magnitud, el problema existe, porque lo saca el jefe del gabinete de ministros. Me parece, de todas maneras, que en la explicación del señor jefe de gabinete es un poco parcial, porque ya da por sentado el corte, y es un corte largo por lo que veo de su propio discurso. Es decir, más que un corte circunscripto a un episodio de altísima temperatura que, bueno, se puede dar algunos días del año, ¿no? Ingeniero Jorge. Entonces, bueno, primero bajaría un poco, digamos, el impacto que esto puede tener de aterrorizar a la población. Ahora, lo otro le mandaría un mensaje al gobierno. El gobierno tiene un paliativo que lo tiene que poner en práctica. Va a tener que importar más energía eléctrica de los países vecinos. Le va a tener que comprar más a Uruguay. Le va a tener que comprar más a Paraguay. Idealmente, todos los sobrantes de la que no consuma Paraguay de la energía hidroeléctrica. Ingeniero La Peña.
binacional de Yacyretá. Más cerca de la época en la que eventualmente tendremos que chequear, diciembre o enero, según su perspectiva, estoy segura que vamos a volver a hablar para ver si finalmente esta cuestión de los cortes de electricidad se da o no dentro del sistema de la Argentina. Le agradezco mucho la conversación. Buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias.